Bienvenidos una vez más a este programa. Tenemos ahora el honor de contar con nosotros con la visita de Marilyn Méndez, redactora de investigación y política, periodista y catedrática universitaria, actualmente en La Prensa. Bienvenida, Marilyn, gracias por aceptar la invitación de este programa. Gracias a ustedes por la invitación, por tomarme en cuenta para platicar de muchas cosas. Es un honor siempre poder compartir con ustedes. Al inicio siempre me guié por la lectura, la escritura desde la escuela, mis clases favoritas español, y busqué la manera de que en la universidad pudiera ingresar a una carrera donde se pudiera escribir, y así fue como decidí estudiar periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cómo has logrado llegar a ese nivel? ¿Ha sido difícil, siendo mujer, acceder a los espacios que el periodismo te ha presentado? Muy difícil porque casi no tenemos oportunidades. Empecé en periódicos pequeños de muy poca circulación, pero siempre la meta era trabajar en un medio grande, en prensa escrita. Voy cerca de 10 años de trabajar con la prensa, empecé en el área de investigación. Poco a poco se ha ido cambiando, ahora la inmediatez requiere que hagamos multimedia, que cubramos muchos eventos que se dan a diario, pero también me he desarrollado mucho en la fuente política, en el Congreso Nacional, entonces ahí he estado los últimos meses, pero siempre también haciendo trabajos de profundidad y de investigación. Antes estabas en El Libertador, tengo entendido. Estuve en El Libertador 2 años. También fui fundadora del Patriota, que salía impreso. En El Libertador fue donde se me dio la oportunidad de empezar a escribir, porque los diarios en ese tiempo requerían solo personal con experiencia, pero donde iba a tener experiencia en algún lugar tenía que empezar. El Libertador me abrió las puertas. Cuando yo llegué era una escuela de redacción, una sala de redacción que nos daba la oportunidad a muchos periodistas que acabábamos de egresar y que queríamos trabajar en prensa escrita. Fue una experiencia maravillosa. El Libertador funcionaba con financiamiento del extranjero, entonces eso hacía de que no tuviera compromisos comerciales con nadie en el país. ¿Por qué desaparecen de esos periódicos? ¿No? Recordamos, por ejemplo, El Patriota, recordamos El Periódico, El Nuevo Día. Durante los 90 hubo un montón de periódicos que aparecieron y luego desaparecieron. ¿Por qué quedaron? ¿Por qué no lograron competir con medios actualmente posicionados como La Prensa, La Tribuna? La falta de publicidad los termina ahogando. El Libertador todavía se imprime, El Patriota sí desapareció, y es la falta de financiamiento. Los diarios, los 3 diarios y ahora hay uno nuevo, tienen toda una estructura comercial impresionante y está totalmente dividida de la parte editorial. Son grandes, son gigantes. Yo ni sé cómo funciona la parte comercial, ni los que trabajan en la parte comercial saben cómo funciona la redacción. Eso los hace grandes, eso los hace de que tengan sus clientes, de que nosotros trabajemos con mucha libertad. Entonces creo que eso es lo que ha afectado a estos diarios que han desaparecido, de que los mismos periodistas tienen que vender la publicidad, entonces eso ya implica otras cuestiones, pero con los contenidos han sido maravillosos, no han tenido que envidiarle a grandes medios, a grandes diarios como los de Grupo OPSA o como La Tribuna, ¿verdad? Que ahora tienen 2 diarios también, ¿verdad? Son periodistas estudiados, egresados de la UNA también, gente muy capacitada, pero la parte comercial nos ha asfixiado. Periódicos multimedia, periódicos digitales, ¿no? Como el caso del Pulso, precisamente, que estamos únicamente en ese espacio virtual, ¿no? ¿Existe competencia de estos periódicos? ¿Lo ven como competencia de estructuras como La Prensa? Estos periódicos que son solamente digitales, o realmente estamos como en universos distintos? Yo lo veo bien aparte, porque las páginas web de los diarios son muy competitivas, tienen equipos especiales multimedia, editores, fotógrafos de video, reporteros multimedia, y a esto le sumamos los reporteros tradicionales que también tenemos que hacer multimedia. Es un gran equipo, pero
hay bastantes nuevos medios digitales que sí se están desarrollando, que están abriendo camino, pero hace falta llegar más a la gente que usa internet, que es muy poca, por cierto. Entonces yo creo que el problema que hay es el acceso a internet, que ya no sería problema de los medios, sino situación de país. 30% de la población con acceso a internet es muy bajo. Entonces, ¿a cuánta gente tiene acceso a internet? Casi, por eso es la importancia de estar en redes sociales, de que los medios estén en redes sociales, porque la gente está ingresando a redes sociales. Entonces veo como un reto desde las páginas web atraer al lector hacia la página, porque todo el mundo está en redes sociales. ¿Sufre el periodismo con esta presión del alcance de las redes sociales? ¿Cómo cambia el periodismo ahora que se escribe pensando en multimedia? Yo lo veo como un reto, porque hay que estar en todas las redes, hay que tener gente especializada, hay que tener gente bilingüe y aparte de todo tener community managers, porque esta gente es la que maneja los contenidos con mayor agilidad, pero también tiene que haber periodistas ahí, porque los community managers no manejan criterio periodístico. Ahí es donde nosotros debemos de estar. Ellos, por ejemplo, y han cometido muchos errores que después los medios se han tenido que disculpar, porque una persona que maneja muy bien las redes sociales, que es joven, que puede ser hasta un millennial, ¿verdad?, pero no tiene criterio periodístico, puede meter en problemas al medio, y ya ha ocurrido. Casi toda la población está conectada y creo que el acceso es lo que nos está limitando. Censura. ¿Existe censura en los medios de comunicación en Honduras? A veces recurrimos a la autocensura porque siempre lo hemos dicho, yo lo leí por ahí, siempre lo repito, no hay historia que valga la vida de un periodista. No ocupamos mártires. Ahí es donde recurrimos. El tema del narcotráfico es muy delicado. Ha habido censura, pero no lo diría censura al 100%, sino prudencia. Nos hemos vuelto muy prudentes. Y yo apoyo la prudencia, porque aquí no hay muchos periodistas de que por una historia, por publicar una historia o por hacer una investigación, los hayan matado. Hay otros nexos en la muerte de periodistas, según las autoridades, y todavía no está esclarecido porque la mayoría están en la impunidad, pero sí creo que nos hemos vuelto muy prudentes. El tema de maras y pandillas es peligrosísimo. Esta gente no amenaza. Y ahí es, si tenemos familia, ahí es donde preferimos la autocensura, que no debería de ser así, pero lamentablemente hemos llegado a ese extremo. ¿Cómo tocar estos temas sin poner en riesgo tu vida, respetando la verdad, respetando la necesidad del pueblo de informarse? ¿Cómo tocar estos temas? Creo que se puede trabajar en equipo, para que no lo haga un solo periodista en una sala de redacción, y también es aconsejable que los jefes, editores o jefes de redacción se sumen a las investigaciones, porque cuando ocurren errores, cuando ocurren amenazas, o no solo amenazas contra nuestra integridad física, sino también amenazas para ir a los tribunales, algunos jefes se lavan las manos. Entonces por eso yo pienso de que aquí es donde el jefe también tiene que ser partícipe de la investigación, y todos en conjunto hacemos un mejor trabajo. Lo que importa es el medio, el nombre del medio publicando una investigación, no el periodista publicando una investigación. En un equipo de 3, 4 reporteros se puede hacer excelentes investigaciones que tienen como fin revelar algo que está oculto y que la población necesita saberlo, y también hacemos un buen trabajo para el medio de comunicación. Todas las empresas de comunicación tienen intereses económicos detrás. ¿Cómo conciliar el manejo de una noticia con los intereses corporativos o los intereses económicos del dueño de la empresa o del editor de la empresa? Bueno, por ahí dijeron que el mejor periodista es el que respeta la línea editorial, y yo soy muy respetuosa de la línea editorial. Si no estuviera de acuerdo con ella, estaría en un medio de comunicación donde me sentiría más cómoda. Lo que mencionaba antes, esa división entre la línea comercial y la línea editorial debe de mantenerse en todo medio de comunicación. No estoy de acuerdo en los periodistas que también venden publicidad, porque esto ya los compromete.
Si el medio es muy pequeño, yo estoy segura de que puede haber una persona que no sea periodista que puede llevar la parte comercial. Que en lugar de andar el periodista con el contrato en la mano, vendiéndole publicidad, ahorita que vamos a campaña, ¿no? Por ejemplo, a la fuente, eso ya es un compromiso. Yo creo de que sí puede colaborarnos alguien en un medio pequeño, alguien que haya estudiado marketing, no sé, negocios y todo lo demás, a encargarse de la página editorial para evitar ese compromiso. Nosotros vivimos de la pauta comercial. A mí me pagan por la serie de anuncios que se publican, y el periodista nunca debe de perder esa responsabilidad de informar con veracidad, nunca censurarse, nunca autocensurarnos, dejar plasmado en esa nota periodística lo que uno investigó con 1, 2, 3 fuentes de información, pero jamás quitar algo o poner algo, quitar algo para no perjudicar a alguien, sí. O ponerle algo para ayudar a alguien, que lo hagan los jefes, que lo haga otra persona, pero nosotros como redactores, como reporteros, jamás para eso hay varias personas que hay un montón de filtros, hay jefes de redacción, hay editores, están los jefes más arriba, igual que en los canales de televisión, igual que en la radio. No permitamos la autocensura, que lo hagan otros, pero y si no podemos publicar algo en el medio de comunicación donde laboramos, hay otros medios que sí lo pueden hacer. Filtremos información, hay que pasarla, otros compañeros tienen otro tipo de línea editorial donde sí se puede hacer. Lo importante es no quedarnos con esa información, porque no es nuestro trabajo es publicar, denunciar lo bueno y lo malo, porque hay gente que se dedica mucho a hacer solo noticia mala. Hay muchas cosas buenas que también son noticias. También deberían ser noticias, ¿no? Para los deberían, medios. Lo que pasa es que si solo hay sangre, o si solo hay pleito, o si solo hay escándalo o controversia, hacen noticia. Yo estoy exenta de eso. Hay cosas maravillosas que hablar de aquí el país. Aquí hay gente que está haciendo cosas muy buenas a nivel nacional e internacional. Merecen estar en los periódicos, en la tele, en la radio también. Política. Tú estás trabajando ahorita ya en el área política, ¿no? Como analista dentro del medio. ¿Qué piensa de estos periodistas que utilizan su plataforma mediática para potenciar su carrera política? Tienen una ligera ventaja sobre los demás candidatos porque tienen canales o radios, periódicos. Creo que no hay periodistas que estén buscando algún puesto en el gobierno o en el Estado, pero deben de renunciar, porque ellos siempre van a beneficiar a su partido, a su candidato, siempre van a ver la manera de cómo ocultar cosas, y ya se ha visto. Muchos periodistas, el periodista político no debe de existir. O se es periodista o se es político, porque hay muchos periodistas que han dejado el periodismo para dedicarse a la política y han sido exitosos. Otros no. Hay unos periodistas que están en el Congreso que transmiten hasta se olvidaron, Congreso, ¿no? Y hasta se olvidaron del periodismo. Solo están buscando su beneficio. Se olvidaron del gremio. Ahí hay muchos periodistas que les metieron un golazo con la reforma al Código Penal del artículo del 335E. ¿Y cuántos periodistas hay? ¿Cuánta gente que trabaja en medios de comunicación se dejó meter ese golazo? Porque ahí hay muchos, 5, 10 quizás, se durmieron. Entonces no tenemos representantes, entonces dejan el periodismo y que se dediquen a la política, a activar por sus partidos, porque eso es lo que hacen. Deben de renunciar. Algunas voces han hablado de que solo los periodistas graduados de las escuelas de periodismo deberían de ejercerlo, cuando vemos que hay ciertos convenios internacionales en aras de la libertad de expresión que lo hace una profesión especial, ¿no? ¿Qué piensas tú de esos que no son periodistas, que no somos periodistas y ejercemos el periodismo por circunstancias históricas o pasiones? Bueno, yo aquí siempre cuando me preguntan esto, me gusta ponerme en el plan de catedrático universitario. Hay que estudiar periodismo. Yo doy clases todos los días, comparto con muchachos muy jóvenes que me hacen sentir mayor, pero
Los incito a leer, les enseño todo lo de los géneros periodísticos, les hablo de mis experiencias. No puedo decirles dejen de estudiar y hagan periodismo. O sea, yo impulso la carrera, claro. Y no solo eso, impulso el colegio de periodistas, soy muy gremialista. ¿Qué pasa con personas de que están ejerciendo el periodismo, que lo hacen en muchas ocasiones mejor que muchos periodistas? Yo creo que tienen la oportunidad de estudiar comunicaciones, de estudiar periodismo, de graduarse y de unirse al gremio, y aquí no va a haber problemas. Pero aquí hay personas de que dejaron la carrera a medio palo o que estudiaron otra cosa y están en medios de comunicación y no tienen los fundamentos esenciales de la carrera que se dan en una escuela de comunicaciones. Por eso los problemas después de no conocer cómo hacer una entrevista, de cómo manejar cierta información con políticos, cómo ir a un tribunal, no conocer las leyes. Hay una clase de legislación de la comunicación que nos enseña todas las herramientas que tiene un periodista para ejercer la profesión. ¿Y qué pasa con la gente que no pasa por la escuela? Entonces se desconoce todo esto, amparados en la libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, sí, todo el mundo tiene derecho a informar, pero profesionalmente nos corresponde a la academia. Entonces, los que están ejerciendo el periodismo sin ser periodistas, tienen la oportunidad de meterse en la carrera y estudiar. Hay especialidades, hay diplomados, hay un montón de cuestiones sin necesidad de la licenciatura, pero yo creo que es algo que nos corresponde a los periodistas, que nos corresponde también regularlo al Colegio de Periodistas, que ya emitió un comunicado y que no solo es de comunicados, hay que, ¿verdad?, exigirle más a los medios de comunicación, porque los que no están graduados, para que ganen el salario mínimo del periodista, hay que estar graduado, hay que estar colegiado, para exigir más beneficios. Pero es como lo de los médicos y los abogados. Si ellos no están colegiados, no pueden ejercer su profesión. Debería de ser igual, pero dándole oportunidad de que estudien a los periodistas que no lo son. ¿Tú tienes alguna simpatía política con alguno de los partidos actualmente? No necesariamente. Tengo muchos amigos en todos los partidos políticos. Amigos fuentes, porque creo que en política no hay amistades, hay fuentes. Me interesa mucho tener mucho acercamiento con ellos por la presión del diario en el que yo trabajo. Necesito nota exclusiva, entonces esto hace de que yo tenga mucho acercamiento. Sí, simpatizo con los partidos tradicionales en general. Tengo muchas amistades, quizás porque ellos nos han gobernado por mucho tiempo y solo se cambian de Partido Nacional a Partido Liberal. Tengo un poco de desconfianza en los nuevos partidos. Me parece que les hace falta mucha estructura y que el bipartidismo va a volver a ganar las elecciones generales. Por falta de estructura, por falta de organización en los nuevos partidos que se creía que iban a ser una alternativa al bipartidismo, y creo que más bien hubo un gran retroceso. ¿Qué piensas de Salvador Narrala como candidato, como persona ligada a los medios de comunicación además? Como candidato muy improvisado, ¿verdad? Él dice que manipulan las entrevistas siempre. Yo tengo mucho tiempo de no entrevistarlo por lo mismo, incluso escucho lo que dicen otros medios. Si el medio en el que yo laboro me asigna a entrevistarlo, debo de hacerlo porque es mi trabajo, pero que a mí me nazca entrevistarlo ya no. Lo conozco, lo ayudamos al inicio, incluso él era muy amable, llegaba a visitarnos, hacíamos videochats para la web y todo lo demás, pero no sé qué pasó. El egocentrismo se ha adueñado de él completamente y ataca mucho el periodismo nacional. Y yo lo defiendo mucho. Entonces hay un choque ahí de que no hay político que no necesite los medios de comunicación, y los medios de comunicación necesitan a nosotros los periodistas para transmitir los mensajes. Jamás nosotros lo hemos tergiversado. Que dice una cosa y después se arrepiente es otra. Es muy improvisado. Me extraña que siga siendo improvisado estando al lado de Manuel Zelaya Rosales,
un hombre muy inteligente, amigo de los medios de comunicación. ¿Qué piensas de Manuel Zelaya? Muy jovial, me arranca sonrisas cada vez que puedo leerlo. Cuando fue presidente fue muy respetuoso de la libertad de prensa, fue muy tolerante con los medios de comunicación y hasta hoy en día es muy agradable. Es genial platicar con él, igual que con el expresidente Porfirio Lobo. Siempre fue muy amigo, muy tolerante a dar entrevistas. Si él no quería hablar de un tema, muy amablemente lo decía, pero jamás el presidente Juan Orlando Hernández, que son hombres que tienen agendas, es el hombre que dirige al país, jamás le ha dicho a un periodista, que yo sepa, usted debe de seguir lineamientos para llegar a mí, porque yo soy el presidente de Honduras. Nunca. Si no contesto un mensaje es porque está ocupado. Se sobreentiende, ¿verdad? Pero un candidato político que diga que tiene un protocolo para entrevistas, yo creo que está totalmente equivocado. Porque nosotros podemos llevar ese mensaje a miles de personas. Y necesita los medios para eso, y por sectores. Porque la gente que nos lee a nosotros puede ser que no vea televisión, o la gente que ve televisión no lee, ¿verdad? Entonces se necesita tener una relación de mucha cortesía con los medios de comunicación. Aunque no le gusten. Aunque no le gusten, ahí está fallando el asesor. O no tiene asesor, o tiene un pésimo asesor. Porque no, lo que ha sucedido con Donald Trump en Estados Unidos, enemigo de los medios de comunicación. ¿Qué piensa? Excelente. A él se le ha catalogado de soberbio y un montón de cosas. Yo puedo decir lo contrario. Es una persona muy inteligente, muy accesible a dar entrevistas, a atendernos, porque si yo lo busco es porque necesito hacer un trabajo para publicarlo. Muy amable, él es muy comunicativo, ¿verdad? Es un profesional. No hemos tenido, bueno, la verdad que nosotros no hemos tenido problemas con ningún candidato político que no nos quiera dar entrevista. En el caso de Xiomara Castro de Zelaya, ha sido imposible entrevistarla. Imposible. Hay que hablar con el esposo primero. No sé cómo. Ahora, o antes en la campaña anterior. Después de eso yo no volví a insistir porque había que hablar con él primero. Entonces él me dijo, manda el cuestionario, porque él nos vocea todo, ¿verdad? Manda el cuestionario y yo hablo con ella. Si yo la quiero entrevistar a ella, ¿verdad? Me parece una mujer muy inteligente, pero no da un paso, no sé, sin la autorización del esposo. Entonces ahí desistí de entrevistarla. Pero no significa que sea inaccesible. Quizás es que no le gusta dar entrevistas, pero jamás nos ha ofendido. Jamás nos ha dicho, hay que llenar una hoja para que me puedan entrevistar a mí. No sé, cuando se habla de protocolo es eso, hacer una solicitud por escrito, así como las solicitudes de acceso a la información pública. Y qué es lo que... Hay mucha gente que pide preguntas, no es correcto. Hay mucha gente que pide, enséñeme la entrevista antes de publicarla, no es correcto. ¿Cuál es el miedo? ¿Verdad? Y con la prensa escrita hay ese problema, no le gusta darnos muchas entrevistas, ahí queda publicado para la historia. Entonces quizás por eso, pero debemos de darnos a respetar como periodistas. Cuando un político ya nos está irrespetando, hay que ponerle un alto. Y gente intolerante y soberbia, como lo que ha sucedido en los últimos días, lo que está haciendo es cerrándose puertas. Espero yo que el canal de televisión que lo entrevistó y le dijo que necesitaban protocolo, no lo vuelva a entrevistar. ¿Por qué cree que hay tan pocas mujeres actualmente trascendiendo en política en Honduras? Por el machismo. No dejan. Quieren todo, como el asadón. Hay muchas mujeres que son muy buenas en política. Siempre menciono a Gabriela Núñez y menciono ahora a Dori Gutiérrez, muy buenas políticas. Hay otras de que no sé qué hacen en el Congreso. Hay muchas que van a trabajar silenciosamente, como Welsi Vázquez, que es periodista también. Dejó el periodismo y ahora es política. Es la diputada más productiva de este Congreso Nacional. La conozco, y no porque seamos colegas, sino porque yo pude ver los reportes de productividad del actual Congreso. Hay otras que no se sabe.
hay otras que van a jugar, van a defender intereses de algún sector político o económico. El Congreso es muy difícil, son muy pocas las que se han destacado, no digamos para la presidencia de la República. Vimos lo que sucedió con Gabriela Núñez, ni siquiera ha podido conformar el engranaje de la campaña política de Luis Zelaya. No me gustó lo que le hicieron. ¿Tú crees que es producto del machismo entonces? Sí, creo que también hacerla a un lado. Ella es una lideresa dentro del Partido Liberal y es una mujer muy inteligente. Hacerla a un lado creo que le va a restar votos. Si yo fuera liberal, eso me hubiera dañado, porque ella suma votos. Es la segunda fuerza política dentro del partido. ¿Por qué hacerla a un lado dentro de la campaña? Y son los hombres los que están alrededor de Luis Zelaya, los que están moviendo la campaña política. Había que tener una mujer, porque yo siempre ando viendo donde hay mujeres. ¿Y en periodismo? ¿Por qué hay tan pocas mujeres trascendiendo dentro del periodismo? Habemos muchas. Sí. Lo que pasa es que ser mamá y ser periodista es bien complicado. Es bien difícil por la entrega que hay que tener en esta carrera, pero cuando uno ya agarra el nivel de cómo manejar las cosas, de esto es mi vida privada, esto es mi vida profesional, ahí va. Hay bastantes mujeres, quizás no trascendiendo mucho porque en sí el gremio periodístico es pequeño. El diario donde yo laboro es dirigido por una mujer muy exitosa, una gran profesional, y trabajar con mujeres es excepcional. Somos más organizadas, más dedicadas al trabajo, más apasionadas, luchadoras. ¿Tú crees que el camino para un hombre ejercer el periodismo, levantar su carrera, y para una mujer son iguales? Sí, y las oportunidades son iguales para ambos. Quizás los hombres saben aprovechar mejor las oportunidades y las mujeres no lo estamos haciendo, pero las oportunidades existen, y yo no puedo decir lo contrario si la directora del diario donde yo laboro es una mujer. Las oportunidades existen, la cuestión es tomarlas, arriesgarse, seguirnos preparando, porque ya quedarse solo con la licenciatura, ya nos estamos quedando atrás. Hay que seguir estudiando, hay que seguir viendo de qué manera, si el medio en que nosotros laboramos no da capacitaciones. Por internet hay cientos de capacitaciones: periodismo digital, periodismo de investigación, cómo cubrir elecciones, cómo cubrir narcotráfico. Todo esto lo dan gratuito, o tal vez pagar una pequeña suma, pero no esperar a que el medio diga vamos a capacitarlos. Hay que tener la iniciativa. Ok, muchas gracias, Marilyn, por haber aceptado la invitación, y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Agradecemos también a Vino Hostal y sus propietarios, Larisa y Carlos López, aquí en Palmira. Les invitamos a que acompañen, vengan a visitarnos. La edición y la dirección de este programa es de Nisi Perdomo. Yo soy Oscar Estrada y muchas gracias por habernos acompañado.